Biblias en el Salmo 32. Salmo 32. 32. Leemos. Invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios. Nos acercamos a ti con un corazón temeroso, con un corazón necesitado de tu palabra, necesitado de tu verdad. Y ruego por mi vida, para que me asistas para ser claro, sencillo, y para que uses mi vida para exponer tu palabra, Señor. Y para que asistas a cada uno de mis hermanos, para que puedan estar concentrados y atentos para oír tu palabra, no mis palabras, para oír tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo tiempo, en todo este tiempo y en todo momento. Oramos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos de aquellos que quieren. Hace unos domingos atrás iniciamos la primera parte de este salmo, el sermón, del cual hoy vamos a concluir. Esta sería la segunda parte. Y vimos que este es un salmo que escribió David, que probablemente lo hizo después de que cometió ese pecado con Betsabé, que cayó en adulterio. Después de matar a Urías. Después de pedir perdón y después de recibir perdón. Y después de recibir ese bendito perdón y el gozo de su salvación, ahora David lo que quiere hacer es enseñarnos a ti y a mí, a que podamos o que sepamos cómo experimentar la felicidad del perdón. Estuvimos comparando nuestras vidas en el otro sermón y en este también lo haremos, con las características de un creyente gozoso. Las características de un creyente gozoso. Y vimos que eran por lo menos 5. Le habíamos dicho que el creyente está feliz con su perdón, el creyente está agotado en su pecado, está dispuesto a confesar su pecado, está pronto a obedecer y está confiado en su esperanza. Eran los 5 puntos de estos 2 sermones, los cuales vimos 2 en el sermón anterior. Que estuvimos viendo que el creyente está feliz con su perdón y vimos que el creyente está agotado en su pecado. Y creo que la mayoría conocemos la historia de David, del pecado que él cometió con Betsabé. David pecó contra Dios, David pecó contra Urías y pecó contra Betsabé.
cometió adulterio con esta mujer. Y luego decidió matar al esposo de ella. Después de esto, él se aferró a su pecado. Él se aferró a su pecado, guardándolo, escondiéndolo, y no lo confesó hasta casi después de un año. Al final, Dios tuvo que enviar al profeta Natán. Sí, Dios tuvo que enviar al profeta Natán para que confronte a David, para que lo confronte. David estaba muy aferrado, muy abrazado a su pecado. Lo había escondido en su corazón. Pero después de que Natán va a hablarle y a confrontarle, David se vuelve muy sensible. Él supo que merecía la muerte eterna. Él entendió que merecía el castigo eterno de Dios. Así que hizo la única cosa que podía hacer. Apeló a la gracia y a la misericordia de Dios. Confesó su pecado y pidió perdón. Después del pecado, después de la confrontación, después de la confesión, después del perdón de Dios, después de todo eso, el gozo de saber que sus pecados fueron perdonados. Eso es lo que dice David aquí. Y vimos en el primer punto, para recordar un poco, refrescar lo que habíamos visto, que el creyente está feliz con su perdón. Y vimos el primer punto que David hablaba del pecado. Y nombraba 3 palabras. Hablaba de transgresión, hablaba de iniquidad y hablaba de pecado. Queriendo con estas palabras enfatizar algo. Queriendo enfatizar que no hay mayor felicidad para una persona que saber que todo pecado ha sido perdonado por Dios. Toda transgresión ha sido perdonada por Dios. Toda iniquidad habían sido completamente borradas por Dios. No hay mayor gozo que este, dice David. Y esa es la idea que él tiene, la de juntar y tomar estas 3 palabras para mostrar la totalidad del pecado que Dios había perdonado. Iniquidad, transgresión, pecado. Y nos muestra David, todo eso Dios me ha perdonado, dice. Y él usa estas palabras, usó esas palabras para incluir toda desobediencia. Toda desobediencia. Y dice que Dios, esto es lo más maravilloso, y dice que Dios la puede perdonar. Dios la puede perdonar. Y que la persona que recibe un perdón así, completo, de cualquier pecado, de cualquier desobediencia, es el más dichoso, es el más feliz del mundo. Eso es lo que él dice. Y vimos que usó también 3 palabras al hablar del perdón. Habló de perdonar, habló de cubrir y habló de no culpar. Y David declaró, qué felicidad y qué gozo cuando Dios ve lo que soy. Cuando Dios ve lo que soy, un asesino, un adúltero, un pecador, y de todas formas me considera justo. No considera mi pecado, no considera mi iniquidad, no la toma en cuenta, dice David. Y el segundo punto que vimos es donde David está reconociendo que Dios supo de su pecado. Dios supo de su pecado y su conciencia le estaba acusando. Y él sentía la mano de Dios sobre su vida, afligiéndole, porque no había confesado su pecado, porque había escondido el pecado en su corazón. Y se sentía mal, vimos. Vimos que él estaba agotado en su espíritu. Y era el Espíritu Santo afligiéndole para que él se arrepintiera, para que él se volviera, para que él confesara su pecado. Y ese dolor, ese sentirse mal, que sentía la mano poderosa de Dios sobre su vida, afligiéndole, le guía a una cosa. ¿A qué le guía? Le guía a confesar. Y ese es el primer punto de
mañana. El creyente está dispuesto a confesar su pecado. El creyente está dispuesto a confesar su pecado. Observemos ahí el versículo 5. David menciona otra vez 3 palabras. Tome nota de esto. David otra vez cita 3 palabras para hablar de la desobediencia. Y él dice, el pecado y la iniquidad y la transgresión. Nuevamente. Y el punto es claro aquí. Si quieres que Dios perdone tu pecado, si quieres que Dios perdone todo tu pecado, entonces hay que confesar todo tu pecado. Ese es el punto. Si quieres que Dios perdone tu transgresión, tu iniquidad y tu pecado, hay que confesar tu transgresión, tu iniquidad y tu pecado. Y son 3 frases paralelas, como lo habíamos visto en el sermón anterior, donde él decía, te declaré mi pecado, como él dice aquí, te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad y confesé mi transgresión. Es muy importante notar algo aquí, que David confesó algo. Él confesó su pecado. ¿A quién se lo confesó? Confesaré mis transgresiones a Jehová, dice. Confesaré mis transgresiones a Dios. ¿Pecó contra Betsabé? Sí. ¿Pecó contra Urías? Sí. Pero aquí David está diciendo, como lo dijo en el Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado, Señor. David reconoce que el pecado principalmente es una afrenta contra el dador de la ley. Él está reconociendo eso. Él está reconociendo que el pecado es una afrenta contra Dios, contra el juez justo del universo. Claro que pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pero primero hay que pedir perdón al que dio esa ley, la cual quebrantaste. Claro que después vas a pedir perdón a los demás, pero principalmente es una afrenta contra Dios. También podemos ver que no es una confesión general que él hace. No es una confesión general. Aquellos que tenemos niños, podemos ver que ellos ilustran una cosa. Ellos ilustran el hecho de que para nosotros es difícil pedir perdón. Es difícil pedir perdón. Ellos pecan y nos dicen, perdóname. Perdóname, papá. Ni siquiera te miran. Hijo, mírame. Perdóname por qué, le decimos. Perdóname por qué. Y allí están ellos. Perdóname porque, y tú estás allá. Perdóname porque te mentí y porque dice esto que no tenía. Nosotros como padres debemos enseñarles. Hijo, mírame a los ojos. Perdóname por qué. ¿Por qué? Confesar, pedir perdón por un pecado específicamente. Y los verbos aquí describen una confesión específica. Una confesión específica, por tal y cual cosa. Se trata de declaraciones y confesiones audibles que se pueden escuchar. Y él dice, declaré mi pecado. Declaré mi pecado, dice David. Y la idea es de especificar. No lo encubrí, dice. Lo expliqué todo, dice David. El verbo ahí, confesar mi transgresión, habla de expresar algo. De expresar algo. David se humilló. David se humilló y confesó todo. Obviamente no tenemos sus palabras registradas aquí de lo que él le dijo a Dios. Pero seguramente lo que él habrá dicho es, Dios, perdóname. Codicié la mujer de mi vecino. Luego adulteré con ella. Luego te mentí. Luego maté a su marido, llorando, confesando todo lo que había hecho, de una manera específica.
Y otra cosa interesante es que es la segunda vez que se usa ese verbo cubrir. Cubrir. Y él dice de que no encubrí mi pecado, dice David. No encubrí mi pecado, dice. Y Dios dijo en el versículo 1 que Él cubre el pecado. ¿No es así? Dios es el que cubre el pecado. Entonces nos regresa al primer versículo de la bienaventuranza. Que cuando no encubrimos nuestro pecado, Dios lo cubre. Cuando no escondemos nuestro pecado, Dios lo cubre. Cuando nosotros encubrimos el pecado, Dios lo manifiesta y lo juzga. Dios lo manifiesta y lo juzga. Y vemos cómo todo este salmo está conectado, sección tras sección conectado. Y la idea es, bienaventurado aquel que no encubre sus pecados, que no esconde su pecado. Feliz es el hombre que confiesa sus pecados y luego Dios lo perdona. Dios cubre el pecado del que no lo encubre. Dios cubre el pecado del que no lo encubre. Y luego sigue diciendo David, al instante, dice David, tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice. ¿No es así? Tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Declaré mi pecado y tú la perdonaste. Instantáneamente lo confiesa y al instante Dios lo perdona. Qué maravilloso, hermano, es esto. Qué maravilloso es. Y él dice, perdonaste maldad y pecado. Perdonaste maldad y pecado. Son las mismas palabras que ha usado en los primeros versículos, llevándonos a esos versículos, diciéndonos, si quieres experimentar el perdón y la bienaventuranza de esos primeros 2 versículos, tienes que hacer lo que Él hizo, odiar el pecado y confesarlo a Dios. Odiar el pecado y confesarlo a Dios. Y en el versículo 6, David cambia, pero no cambia de tema, sino que cambia en la manera en que él se dirige a su audiencia, la manera en que él se dirige a nosotros. Antes estaba hablando más de su propia experiencia, de su propia experiencia, pero ahora cambia un poco a exhortarnos, a animarnos directamente a cada uno de nosotros. Y esta es la idea que él quiere dar a entender. Dice, si Dios es un Dios así, lleno de misericordia, y Él perdona inmediatamente a cualquier persona que pide perdón, y que tú puedes ser feliz en un instante si confiesas tu pecado, entonces hazlo. Entonces hazlo ahora. Hazlo ahora. Si tú ves lo que Dios hizo conmigo, dice David, un asesino, un adúltero, si tú ves en mí una persona que cayó en pecado, que sufrió demorando su confesión, si ves esto, y luego ves que al instante que yo confesé mi pecado, Dios me perdonó y Dios me llenó de gozo. Si ves eso, si estás viendo eso, no seas un mulo como yo fui. No seas tonto como yo fui, como yo era. Confiesa tu pecado, confiésalo y vas a experimentar gozo. Vas a experimentar gozo, dice David. Dice en el versículo 6, debe orar todo santo ahora cuando puede. Ahora. Hay una cosa que decimos como pecadores que somos.
Después lo confieso. Después lo arreglo. Después me pongo a cuentas con mi hermano. Después, otro día, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año. Pero más pecamos, más imposible se vuelve el confesar nuestro pecado. Y es lo que experimentó David. Es lo que él experimentó en su propia vida. Él comenzó codiciando a una mujer. ¿Se arrepintió y lo confesó? No. Luego adulteró. Se acostó con esa mujer que no era su esposa. ¿Y lo confesó? Y se vuelve cada vez más difícil. Luego asesinó al esposo de Betsabé. Más y más profundo, más y más profundo el pecado. Cuidado tú que te estás aferrando a tu pecado. Ten cuidado. Ten cuidado tú que te estás abrazando al pecado y le estás dando permitidos. Si no lo confiesas hoy, si tú no lo confiesas hoy, llegará el día en que Dios no podrá ser hallado. Eso es lo que dice el versículo 6. David dice, orará todo santo. ¿Cuándo? En el tiempo en que Dios puede ser hallado. Es decir, ya, ahora, Dios puede ser hallado. Ahora. Implicando en que habrá un tiempo en que Dios no podrá ser hallado. Habrá un tiempo en que Dios no podrá ser hallado. Y toda la Biblia habla acerca de esto. No sé si recuerdan Hebreos capítulo 12, versículo 17. Y anótalo y luego lo lees. Donde está hablando acerca de Esaú. Y dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Habrá un tiempo en que Dios no podrá ser hallado. Hay que confesarlo pronto, mi hermano. Hay que confesarlo ya y recibir ya el perdón de Dios. Es así. Si esperas, no sabes. Quizás llega un momento en que no haya vuelta atrás. Además, no tenemos nuestra vida comprada. Es lo que muchas veces pensamos, que somos los dueños de nuestras vidas. Pero no es así. A lo mejor Dios hoy te va a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hay que confesar pronto, no esperar, hermanos. Ya, ahora que Dios puede ser hallado. Y David dice, todo santo hace esto, santo, todo santo. Confiesa su pecado. ¿Por qué todo santo confiesa su pecado? Porque es la forma en que Dios preserva a sus hijos. Es la forma en la que Dios cuida a sus hijos, los preserva. Promete Dios preservarlos siempre y para siempre. A cada uno de sus hijos. Así que, si no estás confesando tu pecado, si estás guardando tu pecado en tu corazón,
Si no estás confesándolo, teme. Si no estás confesando tu pecado, teme. 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 Porque quizás no eres lo que dices ser. Quizás no eres cristiano. Cada creyente confiesa su pecado. Declara su pecado a Dios. Es imposible que un creyente se aferre a su pecado. Es imposible que un creyente se aferre a su pecado y no lo confiese. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible que un creyente esté de esta manera? Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar. Si tú eres creyente y piensas que por no confesar tu pecado no va a pasar nada, sí que va a pasar algo. El Espíritu Santo no te va a dejar. El Espíritu Santo te va a molestar. El Espíritu Santo te va a afligir como lo hizo con David. Y aún más, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, en nuestro interior. Y nos va a llevar a confesar nuestro pecado y a recibir el perdón de Dios. A recibir el perdón de Dios. Confesar el pecado y recibir la gracia, el perdón de Dios. Todo santo hace esto, dice. Toda persona que ha recibido misericordia, ese es el santo. Toda persona que ha recibido misericordia debe orar, debe confesar a Dios su pecado. ¿Por qué no confesamos pronto nuestro pecado? ¿Qué es lo que impide que uno lo confiese? ¿Por qué no confesamos rápidamente nuestro pecado? Quizás es por el orgullo muchas veces, particularmente hablando. Quizás es por el orgullo y tenemos también temor quizás de la vergüenza pública, de lo que la gente pueda decir de Fede. Que la gente sepa que Fede hace esto. Que los hermanos sepan que Fede hace esto. Tenemos cierto temor de la vergüenza pública. Entonces lo guardamos y no lo confesamos porque pensamos más en nuestra reputación, en mi nombre, en Federico. ¿Qué pensarán de Federico? Pero no pensamos en la reputación de Dios. No pensamos en Él. Y eso está mal. Eso es ilógico. ¿Por qué no debemos temer las consecuencias de pedir perdón? ¿Por qué no debemos temer? ¿Por qué debemos confesar sin tener temor? David dice, si confiesas a Dios, Él no solo promete perdonarte, sino que Él también promete protegerte. Él promete preservarte. Sí, mira la mitad del versículo 6. Dice que habrá consecuencias. Dice, las inundaciones de aguas vendrán. Dice, las inundaciones de aguas vendrán. Angustia vendrá por tu pecado. Habrá consecuencias temporales por tu pecado. Y es obvio y es lógico. Lo confieses o no lo confieses, va a haber consecuencias por el pecado. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Es así. Pero habrá una diferencia si tú confiesas tu pecado. Y dice David, la inundación de muchas aguas no te llegarán. No te llegarán, dice. No serás inundado, no serás ahogado por las aguas, porque Dios te va a preservar. Si no lo confiesas, esta promesa no es para ti. Y sigue hablando de lo mismo. En el versículo 7. De esta protección que Dios promete para los que confiesan su pecado. Y Él dice, Jehová es mi refugio. Jehová es mi refugio. Un escondite donde nadie me puede encontrar. Si confieso mi pecado,
aunque sea público, aunque la gente diga ciertas cosas de mí, no debería importarme. Yo estaré protegido en un refugio divino. Yo estaré protegido por Dios. Dios va a guardarme. Dios va a protegerme. Dios va a preservarme. Y esta palabra angustia describe un camino angosto, un camino estrecho, donde hay presión, donde hay dificultad. Sí, será difícil, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios te va a acompañar y Él va a ser tu refugio si tú confiesas tu pecado. Si tú confiesas tu pecado. Y la idea es, otra vez, mostrar dos caminos. Dos caminos. Si no confiesas tu pecado, andarás solo y triste y va a ser difícil. Va a ser difícil. Si lo confiesas, Dios te va a preservar. Dios te va a acompañar. Además de eso, no solo te va a acompañar. No solo te va a acompañar. David dice que la persona que ha sido perdonada está rodeada ¿de qué? De algo está rodeada, dice el versículo. ¿Qué dice? Con cántico de liberación me rodearás. Con cántico de liberación me rodearás. No es que Dios dice gracias por pedir perdón. Ya era tiempo, No. En el momento que pedimos perdón, Él nos está rodeando con cánticos de liberación, con cánticos de victoria. ¿Qué motivo para confesar? Para agradar a Dios. No hay motivo para que demoremos la confesión de nuestros pecados. Dios está listo para perdonarnos. Dios está listo para perdonarnos. Es un Dios lleno de misericordia que se deleita en perdonar a aquel que confiesa su pecado. Y David sigue instruyéndonos. Punto 4. El creyente está pronto a obedecer. El creyente está pronto a obedecer. Versículo 8. Dice David: te haré entender, te enseñaré el camino. Ahora David está enseñándonos. Se dirige a gente que ha pecado, como lo hace Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. ¿No es así? Él dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, él dice: quisiera que nunca pecaran. Pero ya que somos pecadores, si pecas, tienes que saber que a la diestra del Padre tenemos un abogado. Tenemos a Jesucristo, el justo. Y creo que David, después de toda la experiencia de sufrir, a través de la confrontación de Natán, luego de que él recibió perdón de sus pecados y que él recibió gozo, ahora él quiere tomar un papel con nosotros, de venir y exhortarnos, de venir y animarnos a no ser como él, a no ser como él. Y está cumpliendo su voto que dijo en el Salmo 51:12. Él dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, ¿qué? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Si me perdonas, voy a enseñar a otros para que no hagan lo que yo hice. Para que no lo hagan. ¿Pecó David? Sí. Pero luego Dios lo perdonó. Le regresó el gozo y ahora David quiere que nosotros sintamos lo mismo. Experimentemos lo mismo. Y agrega: sobre ti
fijaré mis ojos. Y es maravillosa esta frase, es muy linda. Porque parece darnos la idea de que nos va a enseñar. Nos va a enseñar, pero no como un maestro delante de un aula diciendo: toma esto, suma 2 más 2, 4 más 4, 6 más 6. No. Él se va a sentar a nuestro lado y va a supervisar, ayudándonos a completar la tarea. Porque es muy importante lo que quiere decirnos. Y parece un poco fuerte al inicio del versículo 9. Un poco fuerte. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Implícitamente está la idea de que él andaba así. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. El mulo no tiene entendimiento. El caballo tampoco. Son animales tontos, torpes. Y nadie, o tú quieres ser como un mulo, quieres ser como un caballo. Nadie quiere ser así. Ellos no obedecen automáticamente. No andan derecho por donde tú quieres que anden. ¿No es así? Se distraen fácilmente. Y hay que controlarlos y obligarlos con cabestros y con frenos. Eso dice el versículo. Controlarlos y obligarlos con cabestros y con frenos. Y la idea es un cabestro con riendas. ¿Quieren ir ahí? Tú estás yendo aquí, ellos quieren ir ahí. No, tú lo obligas por acá. Es forzarlo. Es forzarlo con elementos que muchas veces le lastiman, les duele. Y nosotros somos así muchas veces. Somos como mulos. Somos como caballos sin entendimiento. Dios nos está dirigiendo. Y David dice: ¿no sería mucho más fácil simplemente andar por ahí, pero tú quieres que te jalen de la cabeza? Y Dios lo va a hacer. Si tú eres como mulo, que tú quieres ir por allá, y Dios te dice que vayas por acá, Dios te va a jalar y te va a traer aquí. Y te va a doler. Y vas a sufrir. No seáis como mulo. Pero lo lindo de esta frase, la última parte, es que nos dice hacia dónde Dios nos está dirigiendo, hacia dónde Dios nos está llevando. Dice que el caballo y el mulo tienen que ser dominados por cabestros y frenos. ¿Por qué? Porque si no nos acercan ¿a quién? No se acercan a ti. ¿Hacia dónde Dios tú crees que nos está dirigiendo? Hacia sí mismo. Hacia sí mismo. Dios nos está dirigiendo hacia sí mismo para bendecirnos, para perdonarnos, para colmarnos de bendiciones. Pero somos tan torpes, somos tan tontos como mulos que no lo hacemos. No hacemos lo que es para nuestro bien. Un caballo, por más que tengas una zanahoria en tu mano y lo llames, no va a venir a ti. No se te va a acercar a ti. No sabe él lo que es mejor. No lo sabe. Es tonto. Y así somos nosotros. Dios nos ofrece perdón. Lo tiene ahí, listo para darlo. Listo para darnos perdón. Y no lo queremos. No seamos como mulos, como caballos sin entendimiento, que tienen que ser jalados. Hermanos,
Debemos romper con todas esas costumbres que tenemos de aferrarnos a nuestro pecado. Basta ya de eso. Debemos confesarlo. Saber que Dios nos está ofreciendo su perdón. Y que podemos encontrar felicidad en un medio segundo, en un instante, si confesamos nuestro pecado. Y el último punto es que el creyente está confiado en su esperanza. El creyente está confiado en su esperanza. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, dice. Muchos dolores habrá para el impío. Al impío, al incrédulo, le espera el dolor. Dolor aquí, en este mundo, pero dolor en la eternidad. Dolor en la eternidad, porque no confiesa su pecado, porque no se humilla, porque hay engaño en su alma. Muchos dolores habrá para el impío. Quizás él pronuncia una confesión. Quizás él dice que confesó sus pecados, pero no es una confesión. No es una confesión porque no depende totalmente de Dios para recibir perdón. No, porque él piensa que se lo puede ganar. Él piensa que va a pedir perdón, que él va a hacer unos ritos, que él va a irse caminando a Luján, que él le va a prender unas velitas a San Pepito y que se va a ganar el perdón en base a lo que él hace. Pero no es así. No es así. Y el salmista es enfático aquí. La única persona, según el salmista, que recibe misericordia, ¿quién es? ¿Quién es? Versículo 10. Al que espera en Jehová. Al que espera en Jehová. El que está rodeado de misericordia es el que espera en Dios. Dolor para el impío, pero el que recibe gracia y misericordia es el que espera totalmente en Dios. Es el que deposita su confianza y esperanza en Dios. Es el que reconoce que es un pecador y que no merece nada sino el castigo en el infierno. No podemos hacer ritos, no podemos hacer votos, no podemos hacer promesas ni nada para limpiarnos de nuestro pecado. David mismo lo dijo en el Salmo 51. No puedo hacer sacrificio para esto. No hay sacrificio para esto. Job también. Aunque me lave con aguas de nieve es imposible, dijo Job. Es imposible. Lo único que puedo hacer es humillarme, confesar mi pecado, pedir perdón y esperar que Dios va a hacer lo que promete hacer. Esperar que Dios es quien dice que es. Un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es Dios. Y confiar en que Dios va a borrar el pecado. ¿Rodeándome de qué? ¿De qué nos rodeará? De su gracia y de su misericordia. Pero veamos el versículo 11, que él dice que esto no aplica a cualquier persona. Esto no aplica a cualquier persona. Y otra vez, siempre hay dos caminos. David dice que esto aplica a los justos, a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los justos? Buena pregunta. ¿Quiénes son los rectos
que tienen motivo de alegrarse y de gozarse. ¿Quiénes son? Algunos dicen los que andan perfectamente en justicia, los que practican la verdad, los que practican la justicia. Imposible. ¿Por qué? Porque David después no tendría motivo para alegrarse. Porque es un pecador. No es un justo que anda todos los días en justicia. Este salmo no se trata de la felicidad del que no peca. No se trata de la felicidad del que no peca. Este salmo se trata de la felicidad del que peca, que confiesa su pecado y que ha sido perdonado. De eso se trata este salmo. El justo no es el que anda perfectamente en justicia. El justo es el que ha recibido justicia de parte de Dios como regalo. El recto de corazón, ¿quién es? Es el que ahora ha recibido nuevos deseos en su corazón y busca agradar a Dios, busca confesar sus pecados, busca andar en rectitud. Él es el que tiene motivo de alegrarse. El perdonado es el que no merece la gracia de Dios, pero la ha recibido. Es exactamente lo que David recibió. Un pecador que recibió gracia de parte de Dios. Y él dice, es solamente este tipo de persona, que puede vivir su vida llena de alegría y llena de gozo. Y veamos que este no es un gozo que está escondido, como hablábamos, en su corazón, que nadie puede ver, que está escondido, pero nadie puede ver ese gozo. ¿Dónde está ese gozo, hermano? No es ese gozo que está escondido. Observen las palabras del versículo 11. Si has recibido perdón, mi hermano, alégrate, gózate, canta con júbilo. Alégrate, gózate, canta con júbilo. Dice David, otra vez 3 verbos. ¿Por qué 3 verbos otra vez? Porque se conecta con todo el Salmo, con aquellas partes donde hay 3 verbos. Él dijo, el que confiesa su pecado, su iniquidad y su transgresión ha sido perdonado, cubierto y justificado. Entonces ahora debe alegrarse, gozarse y cantar con júbilo. Es maravilloso. El que ha sido perdonado, el que su pecado ha sido cubierto, el que su iniquidad no ha sido tenido en cuenta, el que la ha confesado, su iniquidad, su transgresión y su pecado, entonces ahora debe alegrarse, gozarse y cantar con júbilo. Expresiones audibles de felicidad. Expresiones audibles de felicidad por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que en conclusión, hermanos, el salmista nos presenta 2 formas de vivir. 2 posibilidades. 2 posibilidades. O un camino es que tú puedes esconder tu pecado. Lo abrazas. Pensar que tú mismo puedes ganarte el cielo por tus propios esfuerzos y que vas a recibir tristeza, eso te lo aseguro. Y que vas a recibir el castigo del infierno, te lo aseguro. Si el camino que decides tomar es este, esconder tu pecado, pensar de que tú mismo te vas a ganar el cielo por tus propios esfuerzos, vas a recibir tristeza y vas a recibir el castigo eterno. Pero tú puedes confesar tu pecado. Sí, tú lo puedes confesar. Y puedes saber algo. Puedes saber que no hay nada que puedas hacer. Solo esperar
en la misericordia de Dios. En su misericordia. Y esto es el Evangelio. Obvio, el salmista no nos habla específicamente de Cristo, pero todo está aquí acerca del Evangelio. Y quisiera terminar recordando lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Quisiera que podamos recordar que Dios envió a Jesús. Dios envió a Cristo a este mundo para morir por nuestros pecados. Por tu pecado, por el tuyo y por el mío. Yo merezco la muerte y lo sé. Y cada día pienso en eso. Yo merezco la muerte, Señor, porque soy un pecador tan vil. Y eso lo sé. Y pienso que tú también lo sabes. Somos tan malos. Pero Jesús murió la muerte que yo merezco. ¡Qué felicidad! Jesús murió la muerte que yo y tú merecíamos. ¡Qué felicidad! ¿Acaso eso no trae gozo a tu corazón? ¿Acaso eso no trae felicidad a tu alma? Por eso mi pecado ha sido perdonado. Porque Jesús recibió la ira del santo, la ira que yo merezco. Jesús la recibió y fue aplacado, atravesado, muerto en esa cruz. Por mis pecados. Por tu pecado. Dios ahora me trata como justo. Sí, Dios ahora me trata como justo. ¿Por qué? Porque soy justo. ¿Por qué? Porque ya no peco. Porque yo ya no hago nada malo. No. Dios me trata como justo porque trató al justo como un injusto. Trató a Cristo, que no era pecador, como nos debería tratar a ti y a mí. Y lo mató. Lo mató por ti y por mí. Ahora, esa justicia de Dios, la justicia de Dios es transferida, es dada a nosotros, pecadores. Y mi pecado ha sido transferido al justo, a Cristo. Su justicia ha sido transferida a mí, a mi cuenta. Y mi pecado ha sido transferido a Cristo. Y hoy Dios me trata como justo. Y hoy estamos cubiertos. Ahora toda la justicia de Cristo nos pertenece. Entonces debemos alegrarnos y debemos gozarnos. Y debemos cantar con júbilo. Estamos cubiertos, vestidos de la justicia de Cristo. Y sabemos, tenemos certeza de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo, porque lo resucitó, porque Él no quedó en la tumba, Él resucitó, Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, declarando que todos los que confiesan y confían en Él recibirán un perdón completo e inmediato. Recibirán un perdón completo e inmediato. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! Ni siquiera podemos comprender esto. El poder saber que todo nuestro pecado, que toda nuestra iniquidad, que toda nuestra transgresión, no importa cuán grande sea, no importa cuán grande sea, puede ser perdonado. Puede ser perdonado. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Se deleita y se goza en
regalar perdón a cualquier persona que se humilla y se lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Terminamos leyendo Romanos, porque Pablo cita el Salmo 32 en Romanos capítulo 4, versículo 4. Pablo lo cita. Y dice, versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, ¿a quien qué? Del hombre a quien qué dice, a quien Dios atribuye justicia. Al que Dios atribuye, al que Dios le da justicia sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué maravilloso. Si tú nunca has escuchado el Evangelio, hoy lo has escuchado. Y tú tienes que responder. Tú tienes que responder. Por eso, ruego al Señor que te inquiete en tu corazón. Para que no te vayas como has venido hoy aquí. Porque has visto cuál es el camino. Si tú no confiesas tu pecado, si tú no te arrepientes de tu pecado, te irás al infierno. Pero soy joven, pero la vida es el presente ahora, pero, tus peros, aquí está la verdad. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, ven a Jesús, y tú tendrás el gozo que ha experimentado David, el gozo que nosotros debemos experimentar de ser perdonados por Dios. Y nosotros que hemos sido perdonados, mis hermanos, dejemos de decir que nuestro gozo está escondido en nuestros corazones. Debe haber expresiones audibles de alegría, de felicidad en nuestras caras, en nuestros labios, perdón. Sí que es el tiempo difícil, sí que muchas cosas. Todos estamos atravesando, no sé si las mismas, pero cosas parecidas. Dificultades, pruebas, luchas. Pero hay algo que es el centro de todo, que es Dios. Y es que ese Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué más podemos pedirle? ¿Tú no confías en que ese Dios que ha suplido la gran deuda que nosotros teníamos con Él, no te va a suplir el pan cotidiano que necesitamos, el trabajo que necesitamos, las cosas diarias que necesitamos? Sí que lo hará. Pero debemos gozarnos por la salvación del Señor, por el gozo, por el perdón que hemos recibido. Gocémonos y alegrémonos y cantemos con cánticos de júbilo a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias. Qué difícil es hablar de ti, Señor. Tanto temor hay en nuestros corazones. Ayúdanos a poder aplicar estas